Vamos a revisar la nomenclatura stock. Aquí ya puse algunos ejemplos. Estos compuestos son óxidos del cloro. El cloro es un elemento no metálico. Si ustedes revisan en su tabla periódica, este elemento se caracteriza porque presenta 4 números de oxidación, +1, +3, +5 y +7. Puse todos esos números de oxidación y enseguida puse el oxígeno. El oxígeno, en este caso, siempre va a tener número de oxidación -2. Se trata de óxidos. Esto no va a cambiar. Ahora bien, ¿cómo hacemos para formar el compuesto? Recuerden ustedes lo que vimos en clase. Vamos a intercambiar números de oxidación. El número de oxidación del cloro se viene como subíndice al oxígeno y el número de oxidación del oxígeno se viene como subíndice al cloro. De tal manera que vamos a intercambiar esos números de oxidación. En todos los casos vamos a hacer lo mismo, de tal manera que este es el compuesto final que obtenemos con cada uno de ellos. Del oxígeno, recuerden, -2. Ese -2 pasó como subíndice en todos los casos en el cloro. Ese no cambia. Por otro lado, en el caso del cloro, para el primer caso el 1 pasa para el oxígeno. Recuerden ustedes, el 1 no se pone. En el siguiente caso tenemos que es +3. Aquí tenemos el 3 que se cambió al oxígeno. En el tercer caso pasó el +5, que era el número de oxidación del cloro. Y finalmente el +7 se pasa al oxígeno. Lo único que hicimos simplemente fue intercambiar números de oxidación. Ahora, ¿cómo vamos a nombrar los compuestos por este tipo de nomenclatura? Es muy importante revisar cómo es que se van a nombrar. Primero, para esta nomenclatura yo voy a usar la palabra óxido. Después, la preposición de. Y finalmente, el nombre del elemento que acompaña al oxígeno. En este caso, el cloro. ¿Sí? En todos los casos es lo mismo. Entonces voy a poner óxido de cloro. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, aquí lo que va a distinguirse es que entre paréntesis vamos a colocar el número de oxidación del elemento que acompaña al oxígeno, es decir, de ese elemento no metálico. Y bueno, en el primer caso el número de oxidación es +1, de tal manera que yo entre paréntesis voy a poner el número 1 romano. Eso hay que tomarlo muy en cuenta, es el número en romano. En el siguiente caso, lo que voy a poner entre paréntesis es 3. Y finalmente, el siguiente 5. Y el último es 7. ¿Sí? Tenemos ahí entre paréntesis los números de oxidación del cloro. Recuerden, este dato tiene que estar en número romano. Y esa es la principal característica para esta nomenclatura. En este caso, por eso es tan importante, porque todos son óxidos de cloro. ¿Cómo los diferencio? Con este dato entre paréntesis que me indica el número de oxidación, en este caso del elemento no metálico. Lo mismo se hace con los elementos metálicos, ¿sí? Eso ya va a depender del elemento, va a depender de su número de oxidación. Hay que revisar muy bien
porque recuerden que algunas fórmulas se simplifican. Entonces, al simplificarse, nos podemos crear la idea que ese número que se encuentra como subíndice es el número de oxidación, pero hay que revisar si lo simplificamos, ese no es el número de oxidación del elemento. Entonces, hay que tener cuidado.